Hola amigos, hoy les traigo el unboxing de este mouse gamer color rosa. Es de la marca Onikyuma. Entonces vamos a destaparlo para ver. De esta marca me han recomendado son los audífonos como estos. Vamos a probar qué tal es una marca china. Dice que es durable, que sirve para gaming, tiene RGB, creo que tiene 7 funciones de RGB. Y bueno, esto es lo cojito. Miren esta bolsita. El cable está protegido. Está un poco suave, pero bueno, esperemos que... Me gusta esto que traiga para amarrarlo. Eso es algo muy bueno. Su conector USB. Y vamos a probarlo en la computadora. Pongo mi compu. Vamos a conectarlo. Aquí estoy quitando el que tenía. Y vamos a ver. Listo, lo desamarramos. No logro conectar. Listo. Y así se ve. Esa es la primera función, arco iris. Vamos a sacar el manual. Aquí cambio a rosa, rojo, azul, amarillo. Lo que no sé para que se quede allí. Y de las instrucciones. Está en chino. Aquí está en inglés. Botón izquierdo, botón derecho, la ruedita. Que también es un botón. Para adelante, para atrás. Ese es el DPI menos. Okay. Está muy rápido ahorita. Okay. Allí.
RGB light is single color, breathing light, each color represents DPI. Ok, para la segunda parte de este video les voy a mostrar cómo cambiamos el RGB del mouse. Para esto nos bajamos de la página de Onikuma los drivers. Onikuma. Y vamos a bajar es este Gaming Mouse Pink. Bajamos el driver, que es un ejecutable. Y bueno, la verdad el programa en sí no me gustó mucho, porque fíjense cómo aparece. Bueno, y aquí nos vamos en avanzado light. Ok, ahí tenemos el DPI. Si yo quiero que vuelva a multicolor, le doy aquí en aplicar y él me vuelve a hacer la función de arco iris. Y si yo lo quiero poner en una luz, creo que era aquí en avanzado. A ver. LED enable, LED brightness. Quiero un DPI en específico y aquí le puedo dar el DPI. Por lo menos ahí quedó. No. Es que esta es la velocidad. No lo tengo como acá. Ajá, allí ya quedó en. Si yo le doy aquí y le doy aplicar, a ver, si yo le doy aquí, tengo que darle aquí en DPI, apply. Bueno, ahí me agarró una luz como ahí me agarró la luz azul, pero yo quiero la rosa. O podemos ponerla celeste, darle en aplicar. En la luz amarilla, ahí quedó en la luz amarilla. Como que tiene un tiempo el temporizador. Entonces aquí yo le voy a dar aplicar para volverlo a poner en rosa. Y esa sería la configuración para ponerle la luz al mouse. Si te gustó este video, recuerda de darle like, suscribirte a nuestro canal y nos vemos en un nuevo video. Bye.